Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar otra vez aquí en este canal, Norim, para que si usted ya lo ha visto en otras ocasiones, bueno, le ponga ahí, no le ha puesto me gusta, no se ha suscrito, hágalo por favor, pero sobre todo compártalo, porque son clases basadas única y exclusivamente en la palabra de Dios. Vamos a continuar con una serie que estamos llevando a cabo, que está muy, pero muy interesante. Cambie sus actitudes, cambie su vida. Hoy vamos a la lección número 5, que es arrepentimiento versus culpabilidad. Vamos a pedirle a Dios de su unción poderosa del Espíritu Santo que nos traiga sabiduría, nos traiga revelación a nuestros corazones para todas las personas que por una o por otra cosa les tocó ver esta clase, ¿verdad? A veces andamos navegando por el internet, por YouTube, y bueno, pues nos toca ver algo interesante. Y bueno, pues siempre Dios tiene un propósito. Si a usted le tocó ver esta clase, yo le bendigo y espero en el nombre de Jesús que le sea de muchísima edificación, como son mis mejores deseos. Así que ponemos esta clase nueva en las manos de Dios para que llegue a quien tenga que llegar y que haga el impacto en las vidas de quienes van a ver esta clase. Porque todo está basado con mucho amor en la palabra de Dios. Espíritu Santo, danos sabiduría a mí para exponer la clase, dándole las palabras correctas y precisas, única y exclusivamente basadas en tu santa y bendita palabra. Y lo demás lo haces tú, Señor. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, amado y Salvador. Gracias, Dios. Bueno, vámonos con esta clase que ya les dije yo, la introducción, cambie sus actitudes, cambie su vida, es la serie, y arrepentimiento versus culpabilidad. Todos, todos sin excepción hemos experimentado, pues algunas veces a lo largo de nuestra vida, el fracaso moral, cuando hemos cometido alguna falta, ¿cierto? Hemos experimentado nosotros, ese sentimiento de frustración, de tristeza, de amargura cuando cometemos una falta. Pero ¿cómo lo manejamos? Podemos hacerlo de dos maneras. ¿Cómo? Simplemente lo ignoramos o vamos al arrepentimiento. Y dirá usted, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una actitud que opta por confrontar el fracaso en vez de ignorarlo. Desafortunadamente, casi todos tenemos una visión muy limitada de lo que es el arrepentimiento. De verdad, no lo entendemos en su máxima expresión. Siempre tendemos a pensar en él solo en términos de salvación. Pero si examinamos las escrituras, o sea, la palabra de Dios, encontramos que el arrepentimiento es una actitud característica de los creyentes, de los cristianos, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. El arrepentimiento tiene que convertirse para usted y para mí en un estilo de vida, porque es una actitud que va a enfrentar y manejar los fracasos en cualquier área de nuestra vida. Martín Lutero, ese teólogo, maestro alemán, decía, cuando nuestro Señor y Maestro dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted y yo siempre estamos pecando. Pecamos hasta con el pensamiento, con palabras, con actitudes, con todo. En nuestra vida siempre estamos cometiendo pecados, pero qué importante es cuando usted y yo tenemos conciencia de esto e inmediatamente procedemos al arrepentimiento. Le voy a dar a usted la definición de lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento, al igual que el perdón, no es una emoción, sino una actitud que conduce a acciones específicas. O sea, si, por ejemplo, en el caso del perdón, yo voy a perdonar a alguien por lo que siento, imposible, no lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque me hirieron tanto que mis emociones, mis sentimientos no me van a permitir que yo perdone a la persona. En el arrepentimiento también, ¿verdad? No es una emoción, no es lo que yo quiera o no quiera, sino lo que debo hacer. Es una actitud.
de que si hice mal, tengo que reconocer que hice algo mal, por lo tanto, tengo que arrepentirme de inmediato. El verbo en griego es metanoeo, que se traduce arrepentir. Significa cambiar el pensamiento de uno y describe a alguien que va siguiendo un camino, pero que cambia de opinión, da la vuelta y sigue en otra dirección. Como cuando entramos en una calle, usted y yo que vamos manejando, pero de repente nos percatamos que vamos en sentido contrario. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente nos damos la vuelta hasta en U, como podamos, para evitar un accidente. Así es, de la misma manera, el arrepentimiento admite un fracaso y provoca un cambio de dirección para nuestras vidas. Este tema no es muy popular, de verdad, porque requiere reconocer y confrontar el pecado honestamente, ser humildes, y eso nos cuesta mucho trabajo a usted y a mí, porque ya somos gente soberbia, somos gente rebelde, orgullosa, y para arrepentirnos tenemos que ser, la verdad, gente humilde que reconozcamos nuestras fallas, nuestras faltas. No obstante, el no reconocer el pecado puede acarrear consecuencias mucho más severas que ir en sentido contrario por una avenida. ¿Cuál es el resultado de una persona no arrepentida? ¿Qué va a pasar? Que se siente culpable. Y allí ya empieza un problema. El sentirse culpable es una de las emociones más debilitantes porque provoca la destrucción de nuestras relaciones y vida espiritual. Así. Asimismo, es una de las principales causas que provoca mucha depresión en el ser humano. El rey David, hablando de la palabra de Dios, de los grandes personajes de la Biblia, el rey David fue el monarca más exitoso de Israel. Llevó a la nación al máximo de su prosperidad y poder. Además, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero echó todo esto por la borda por pasar una noche con una mujer casada llamada Betsabé. Esta historia usted la puede leer en el 2 de Samuel capítulo 11. Léalo. En un instante el rey David tomó una mala decisión, o sea, una decisión completamente equivocada que le hizo cometer los pecados, primero de adulterio y después de homicidio al momento de mandar matar al esposo de Betsabé para quitarlo de en medio. Para resolver un embarazo que había salido allí, por esa noche o tarde de placer, ¿verdad? Allí la historia cuenta que el rey David tenía tanta culpa que decidió llamar al hombre inocente, a Urías, el esposo de Betsabé. Él era un soldado que se encontraba en la línea de batalla, pero por lógica, bueno, pues él estaba al lado de todo el ejército peleando, ¿verdad? La guerra. Pero David lo manda a traer y le dice que pues es importante que descanse un tiempo. Yo le estoy parafraseando, lea mejor el capítulo, ¿verdad? El rey David hasta cierto punto lo quería obligar a que durmiera con su esposa para adjudicarle ese embarazo, ¿verdad? Y así todo el mundo pensaría que Urías sería el padre del niño. Aunque el plan parecía ser el factible para David el rey, no resultó como él esperaba, porque Urías decidió no dormir con su mujer. Y algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos de la palabra de Dios, han comentado que posiblemente Urías percibía algo raro en esto. Por eso él no quería dormir con su mujer, que porque él entendió que lo que había pasado, y pues lógico, ¿verdad? Por su orgullo de hombre, primero, y después porque, pues yo me imagino, yo pienso, estoy nada más suponiendo, ¿verdad? Por lo que dicen algunos estudiosos a profundidad en la Biblia, que posiblemente él dijo, pues no, en primer lugar, es un hombre que se siente herido, ofendido, ¿verdad? Pero no podía hacer nada porque se trataba del rey, el que había dormido con su esposa, porque mucho lo insistió David para que durmiera con Betsabé, sin embargo, no lo hizo. A estas alturas ya David podría haber enfrentado y confesado su pecado, pero en lugar de eso, ¿qué dijo?
ordenó, como no le resultó su plan, ordenó que Urías fuese puesto a mero adelante de las tropas con la intención de que lo mataran. Y esto sucedió porque lo mataron. Fíjese nada más qué tremendo. El otro era un hombre inocente al que le fue arrebatada a su esposa, porque así fue. Y luego después, eso, el haber sido esposo, lo condujo a la muerte. Sin duda son pecados muy fuertes delante de Dios. Y dirá usted, bueno, ¿y cómo es que Dios decía que David era un corazón conforme al de Dios? El rey David es muy notable en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por algo muy importante que vamos a analizar usted y yo. Era un hombre que se arrepentía con todo su corazón. Él se arrepentía, que llegó a escribir esos salmos tremendos donde se sentía agobiado por haber pecado contra Dios. Y durante mucho tiempo guardó ese secreto, ¿verdad? Guardó ese secreto y eso le hizo daño a él. Como seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, cuando usted y yo ocultamos un pecado o simplemente cometemos un pecado y no hay un arrepentimiento, eso nos va a traer consecuencias. Todo lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová Dios. Los días y los meses pasaron sin que hubiera una consecuencia visible a su pecado. A veces, o casi siempre, mejor dicho, usted y yo confundimos la misericordia de Dios con su tolerancia al pecado. Creemos o malpensamos que porque en el momento no salen las cosas ante nuestros ojos, pensamos que a Dios ya se le olvidó. Y no. Créame lo que a Dios no se le olvida absolutamente nada. Dios no tolera el pecado, solo Él nos da un tiempo para que usted y yo nos arrepintamos. De verdad, es un Dios hermoso, un Dios de oportunidades que permite que usted y yo tengamos ese sentimiento, esa actitud de arrepentimiento. Dice en la Biblia, en Eclesiastés, dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Desgraciadamente así somos los seres humanos. Si nosotros no vemos que nuestros actos, lo que hicimos mal, el pecado que cometimos, no resulta luego el resultado, decimos no pasó nada, y menos con Dios. Cuidado con esas suposiciones, porque hay una diferencia muy grande entre el amor y la disciplina de Dios al cometer usted y yo un pecado. Y las consecuencias del pecado, la disciplina es correctiva y la mano de Dios es muy pesada. No se la recomiendo. Dios no nos va a disciplinar a través de una tragedia. Y mucha gente dice, es que Dios lo permite. Ni es que Dios envíe enfermedades, pobrezas o muerte para hacernos recapacitar. No. Dios nos va a disciplinar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que usted y yo vamos a estar expuestos a los ataques de Satanás. Así de simple. ¿Por qué? Porque usted y yo al momento de cometer pecado y no hay un arrepentimiento, nosotros tenemos la puerta abierta para que Satanás entre y nos haga lo que quiera, nos dé hasta con el sartén. ¿Por qué? Porque tiene derecho legal sobre nuestras vidas. En cambio, Dios desea que usted y yo vivamos en santidad y cuando pecamos, el Espíritu Santo nos empieza a redarguir para que tengamos ese arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre misericordioso y nos corrige en amor. Así como nosotros, como un padre corrige al hijo, esperando que regrese al camino correcto, después de hablarnos por un tiempo, de advertirnos las cosas, al no obedecer, Dios momentáneamente levantará su cobertura de nuestras vidas para hacernos recapacitar y esto nos expone directamente al ataque, le repito, de Satanás y sus demonios.
Usted y yo cuando hemos disciplinado a nuestros hijitos que tanto amamos, desde chiquitos los disciplinamos, desde luego que no lo hacemos porque no los queramos, al contrario, lo hacemos porque los amamos y deseamos lo mejor para ellos, ¿cierto o no es cierto? Medítelo, por favor. Si nosotros siendo malos podemos hacer esto, imagínese Dios, que es bondadoso, que es el ser perfecto, misericordioso y lo mejor, lo único santo y perfecto que existe. En Hebreos 4:16 dice la palabra de Dios que Él está sentado en un trono de gracia, porque estamos viviendo en este tiempo de gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido, donde no hay juicio por parte de Dios, sino hay gracia. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no nos confiemos. Podemos experimentar, sí, claro, las consecuencias de nuestro pecado en esta vida. No nos confiemos de que Dios es amor, de que Él es justo y que Él es misericordioso y que estamos en el tiempo de la gracia. Todo eso es verdad, pero eso no nos da el derecho para que usted y yo no nos arrepintamos y por lo tanto vamos nosotros a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Eso tenemos que considerarlo siempre. David vivió con un pesar los meses siguientes. Tenía mucha culpa, tenía el peso de la culpa y tristeza que lo debilitaron en su estado de ánimo, pero también físicamente. O sea, lo debilitaron física, emocional y espiritualmente, como seres, le repito, tripartitas que somos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y aquí lo dice en un salmo que yo le recomiendo que lo lea, el 32, léalo todo. Yo le voy a comentar nada más el versículo 34. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba viviendo seriamente las consecuencias de su pecado que lo apartaba de la presencia de Dios. Mientras usted y yo callemos primero delante de Dios ese pecado, nosotros nos vamos a enfermar. Por supuesto, física, emocional y espiritualmente. Fíjese que le voy a decir algo. Usted y yo vemos muchas enfermedades a nuestro alrededor, ¿verdad? Bueno, los efectos físicos que trae la culpabilidad pueden ser muy fuertes. David decía, se envejecieron mis huesos. Mucha gente jamás en su vida ha experimentado, por decir algo, el arrepentimiento. Y lo dicen las personas, yo no me arrepiento de lo que hice. Ups, dices tú, ¿cómo que no me arrepiento? Porque la mayoría de las cosas que hemos hecho, no todas son buenas, la mayoría son malas. ¿Cómo que no nos vamos a arrepentir? Tenemos que. Por eso hay tanta gente enferma con osteoporosis, con los huesos todos con artritis, con reumas, hay cada cosa, ¿verdad? Decía David, se volvió mi verdor en sequedad. O sea, me siento seca, me siento seco. En la actualidad, tanto los psicólogos como los psiquiatras reconocen que existe una estrecha relación entre la culpa y las enfermedades. Cuidado con eso. La culpa nos afecta físicamente, dijimos, emocional y espiritualmente. Hay actitudes de pecado que acarrean culpa. La intolerancia hacia los defectos de los demás puede provocar en nosotros una actitud de ira o enojo, haciéndonos actuar de manera violenta que como consecuencia provoca la culpabilidad por haber actuado de manera incorrecta. Lo contrario a esto pudiera ser el tener una actitud indolente o indiferente hacia los demás.
y al no hacer nada caemos en la culpa por no haber actuado a tiempo. Cuando usted y yo nos sentimos culpables por algo es porque en realidad lo somos. No crea que las cosas son gratis. Nuestra conciencia, que dicen algunos que es la voz de Dios, nos acusa por nuestro mal comportamiento. Pero ¿cómo reaccionamos ante este sentir de culpabilidad? ¿Cómo reaccionamos? Es la pregunta. Así que es importante observar que los términos tristeza y arrepentimiento no son igual, no son sinónimo. Uno puede sentirse mal consigo mismo por haber fallado o por estar experimentando los resultados de algún fracaso. Todos los seres humanos tenemos muchos fracasos, sin sentirnos arrepentidos por ellos. Es cuando nosotros decimos, híjole, es que me remuerde la conciencia, pero en verdad no estamos arrepentidos. El apóstol Pablo marca la diferencia entre la tristeza, que es remordimiento, y el arrepentimiento en 2 de Corintios 7:10. Se lo voy a leer, porque dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando dice la frase de que no hay de a qué arrepentirse, está hablando de que esta es una actitud buena que no hay que desechar. Es una tristeza que dará un fruto de arrepentimiento. En cambio, el otro resultado emocional de la culpa es la ansiedad. Y yo creo que David tenía y vivía, más bien dicho, en un temor constante de que su secreto fuera descubierto de un momento a otro. Acuérdese lo que él planeó, un plan elaborado para cubrir esa falta. Esto demuestra lo mucho que tenía temor de que lo descubrieran. Y por supuesto su peor pesadilla se hizo realidad. ¿Cómo? Ante los ojos de Dios, usted y yo, por más que tratemos de ocultar nuestra vida pecaminosa, jamás lo vamos a lograr. Y en la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 13, un día llega el profeta Natán y lo fue a visitar a David. Dios envía a sus emisarios. Cuidado cuando alguien te dice, alguien que sirve a Dios y te dice, mira, no hagas esto o aquello, arrepiéntete, etcétera. No lo eches en saco roto. Considéralo, ¿verdad? Un subproducto de la culpa es el temor. ¿El temor a qué? Pues a recibir las consecuencias por nuestro pecado. Hay una consecuencia espiritual que produce la culpabilidad no resuelta. O sea, ¿qué pasa? Que rompe nuestra comunión con Dios. En Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, el resultado final de la culpa es muerte. Puede ser muerte espiritual o también muerte física. ¿A qué se refiere el apóstol Santiago con esta referencia bíblica cuando dice que el pecado da a luz la muerte? Es como cuando concebimos un hijo, nosotras las mujeres. Recibimos el esperma en nuestro aparato reproductor y se va gestando ahí el bebé hasta que se llega el momento de que nace. ¿Sí? El pecado empieza por un pensamiento, se va gestando en el corazón, en el alma, y lo ponemos en práctica en nuestro cuerpo, en la carne. Eso es lo que pasa, ¿sí? La palabra en griego para muerte es thanatos, de ahí viene la palabra tanatología. ¿Qué quiere decir thanatos? Quiere decir separación. Santiago habla de vivir una vida completamente separada de Dios
y su bendición a causa de nuestro pecado. Por eso yo le digo, puede ser muerte. Hay extremos y si se cumplen esos extremos, hay gente que ha muerto por pecados muy fuertes, pero también la muerte espiritual es tremenda. Porque yo no me imagino, bueno, sí me imagino cuando Dios nos saca de nuestra vida de pecado, el vivir sin esa protección de Dios, sin ese cuidado, sin esa paz, sin esa misericordia, se te va todo. Entonces estás muerto, muerta espiritualmente. Es importante entender que delante de Dios la posición del rey David nunca cambió. El pecado nunca hace que Dios cambie de actitud hacia nosotros los creyentes, pero sí cambia nuestras actitudes hacia Dios. ¿Qué es lo que pasa con la culpa? La culpa rompe la relación entre dos personas, aunque una sola se sienta culpable. La culpa nos hace evadir a Dios. No queremos enfrentarlo como lo hicieron Adán y Eva, porque nuestra percepción de Él cambia de considerarlo a un Padre amoroso a verlo como una deidad, como un Dios vengador que quiere castigarnos. Recordemos la historia de Adán y Eva. Después de desobedecer, se escondieron y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, dice la Biblia en Génesis 3, versículos 8 al 10. Escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba, que se oía en el huerto, al aire del día, o sea, en el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La consecuencia de romper la relación con Dios, repito, no es porque Él cambie su actitud hacia nosotros, sino porque nosotros cambiamos con respecto a Él. Dios va a tener que disciplinarnos como sus hijos, que continuamos en el pecado. Pero su propósito, el propósito divino no es la retribución, sino la restauración. O sea, Él no quiere hacernos pagar lo que usted y yo hicimos, sino Él quiere que seamos restaurados. Hebreos 12, versículos 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Aquí, padres, ojo con esto, oído con esto. Si tú y yo no disciplinamos a nuestros hijos, simple y sencillamente no hay amor. ¿De acuerdo? Dios nos disciplina porque desea restaurarnos. ¿Para qué? Para que vivamos en bendición. Para que vivamos en bendición. Ahora vamos a hablar de cómo escoger una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? Primer punto. Identifica las áreas en que has desobedecido los mandatos de Dios. El primer paso del arrepentimiento es hacer una evaluación honesta y transparente delante de Dios, porque no lo vamos a engañar. Por supuesto, vamos a analizar a la luz de las Escrituras y bajo la lupa del Espíritu Santo cada aspecto de nuestra vida, porque David oraba diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Puedes leer todo el Salmo 139. Allí el rey David comentaba, examíname Dios, evalúame, ve Señor, esas áreas en las cuales yo he desobedecido tus mandatos divinos. Ahora,
tenemos que reflexionar sobre nuestras relaciones personales, primero con Dios y luego con nuestro esposo, esposa, hijos, familia, amistades. Reflexiona todo sobre tus hábitos o actitudes de pecado que pueda haber en la vida, como qué cosa. Te puedo citar la crítica, la ira, el enojo, el decir malas palabras, el chisme, la burla, la contienda y muchos más pecados. Todo esto tenemos que arrepentirnos. No podemos vivir como el niño del limbo sin pena ni gloria y haciendo lo que nos viene en gana. Punto número 2. Acepta tu fracaso delante de Dios, humillándonos. El arrepentimiento comienza cuando tú y yo, como te lo dije hace unos minutos, nos humillamos delante del Señor, aceptando nuestros pecados. Humillarse delante de Dios significa aceptar humildemente nuestras fallas y que tenemos también la necesidad de ayuda. Y esa ayuda nos la puede otorgar el Padre. Punto número 3. Acepta el perdón de Dios. Una gran verdad que encontramos en la Biblia es que siempre que usted y yo pedimos perdón a Dios, ¡ay, es tan hermoso que Él siempre nos perdona! Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David oraba de la siguiente manera, purifícame con hisopo, o sea, con hisopo eran, ahorita le comento, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Después de haber sido perdonado, dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La frase a quien Jehová no culpa de iniquidad es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno cuando nos perdona. Él, la verdad, no está recordando más esos pecados que usted y yo siempre estamos condenándonos, recordando. Dios nos perdona y no nos perdona en abonos, nos perdona de una muy buena vez. El hisopo es con aquel que limpiaban las heridas. Yo le dije que le iba a comentar, ¿verdad? Era con lo que curaban las heridas, sobre todo las que estaban infectadas. Por eso límpiame con hisopo, dice el rey David. Porque ya mis pecados me han infectado todo. Si no hay un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Dios olvida nuestro pecado y más cuando nos lo confesamos con todo nuestro corazón y nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Con la gente que nos ofende debemos de perdonar y olvidarlo. No hay que sacarlo más adelante como un reproche, para nada. 4. Restituye lo necesario. Por su misma naturaleza, algunas veces nuestros pecados demandan que hagamos algo más que pedir perdón a Dios. Si usted y yo hemos dañado a otra persona, debemos buscar el perdón de esa persona. Es más, debemos hacerlo antes de presentarnos delante de Dios. En Mateo 5, versos 23 y 24, fíjese lo que nos dice. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces queremos tapar el sol con un dedo, con una religión, presentando sacrificios, que voy yo todos los días a la iglesia o que todos los días estoy en oración, pero dentro de mi corazón hay mucho resentimiento y mucha amargura.
no hemos perdonado. Y yo les comentaba a las mujeres, comentaba a las mujeres ahora, en otra de estas clases, que la importancia de nosotros pedir perdón y perdonar. Qué importante, recordando que el Señor nos perdona deudas tremendas, cosas tremendas, y nosotros a veces no podemos perdonar cosas mínimas, hasta porque no nos saludan o porque esto, porque lo otro, cosas tan mínimas, tan sin chiste, como luego decimos, que eso nos va corrompiendo el alma, ¿verdad? El arrepentirnos de todo corazón, por supuesto que nos lleva a pedir perdón. Claro que sí. Eso nos va a llevar. Es una acción que muestra claramente que es un arrepentimiento genuino. Así que nosotros podemos restituir de esa manera. Ir con la persona y perdóname. Yo sé que te ofendí. Perdóname. Me arrepiento de haberlo hecho con todo mi corazón. Y Dios sabe cuando es un arrepentimiento genuino, verdadero. Punto número 5 y el último, aléjate de los pecados conocidos que hay en tu vida. Porque hay gente que dice, pero si yo ya me arrepentí, sí, pero recuerda que la palabra arrepentimiento, como lo comentamos al principio, conlleva a la idea de dar la vuelta. Si tú y yo vamos circulando en sentido contrario en nuestras vidas, es como eso, estamos en el pecado caminando en sentido contrario a lo que Dios dispuso para el ser humano. Cuando nos arrepentimos es dar inmediatamente la vuelta y regresarte de la manera correcta, porque si nosotros volvemos otra vez o decimos que nos arrepentimos y volvemos a caer en lo mismo, las cosas van a estar peor. Así que si nosotros somos mentirosos, tenemos que abandonar ese pecado. Si somos chismosos, tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Si somos criticones, también. Si nos enojamos, pero como demonios, también. También debemos refrenar nuestra boca. No tenemos por qué caer en el rencor. Debemos perdonar y ser misericordiosos como Dios en cada minuto, segundo de nuestra existencia nos lo demuestra. Voy a terminar esta clase con una pequeña historia. En una remota región de Canadá hay una pequeña villita llamada Wabush, que por muchos años estuvo completamente aislada. Recientemente se abrió un camino para llegar allí. Wabush se llama W-A-B de burro U-S-H, Wabush. Y bueno, pues no hace mucho se abrió un camino para llegar allí. Ahora solo existe un camino para entrar y por supuesto para salir. Si alguien decidiera seguir el camino durante 6 a 8 horas para llegar a Wabush, solo tendría una forma de salir del pueblo, dando la vuelta. ¿Por qué? Porque es el mismo camino como una forma de herradura. Te lleva y te da la vuelta para que salgas. ¿Sí? Y si tú has estado caminando por el camino de la culpa no resuelta, por mucho tiempo, hay un camino de salida. Pide perdón a Dios, restituye lo necesario y da la vuelta. Jesús hermoso dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que con todo mi corazón yo te pido que tú estés en una continua oración con el Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, muéstrame esas áreas de mi vida, de mi corazón en las cuales todavía no he experimentado un arrepentimiento aun y cuando yo ofendí. Te ofendí primero a ti y ofendí a otras personas, Padre. Yo me arrepiento tanto, Señor. El arrepentimiento que cuando es genuino, duele. Si no duele, no es genuino. Te tiene que doler el haber
fallado a Dios, porque duele y llora uno amargamente. Cuando uno se arrepiente con todo su corazón de todo lo que hicimos en algún momento de nuestras vidas, eso es estar arrepintiéndote de todo corazón. Y yo deseo que esta clase sirva de mucho para esas personas que todavía no han experimentado esta bondad del arrepentimiento genuino, porque Dios quiere bendecirte, tanto que no quiere que estés guardando ese pecado oculto en tu vida, esos resentimientos, esas amarguras, que después estaremos hablando y tratando en esta serie. Dios te bendiga grandemente y comparte, por favor. Cada clase que veas aquí está hecha con mucho amor para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Nos hace tanta falta hoy en día. Espero que Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por ver estas clases.